Ahora sí. Ese es el reto, hermanos. Extienda ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Versículo 9, que es donde nos quedamos. Bueno, dice ahí la escritura, dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Hermanos, Dios, nuestro Padre, acepta ese desafío, esa proposición que hace el Satán, el adversario, el acusador. Él acepta permitir que Satán despoje a Job de todo lo que posee con una sola restricción. Es limitada, por supuesto, hermanos. Es decir, esa restricción es que la vida de Job debe de ser preservada. Aquí muchos, mis hermanos, muchos teólogos, muchas personas han luchado durante muchos años y se hacen cuestionamientos, se hacen preguntas en cuanto a la concesión que Dios hace para con Job. Es decir, muchos se preguntan por qué Dios permitiría tal sufrimiento para con Job. ¿Es esto compatible, se preguntan muchos, amados hermanos, con la imagen de un Dios amoroso, de un Dios compasivo? Bueno, algunos interpretan este pasaje, es decir, como una concesión divina para demostrar un punto mayor. Y es que aquí, mis hermanos, las preguntas con las cuales luchan muchos es, bueno, ¿acaso Dios no conoce todas las cosas? ¿Conoce el presente, el pasado? ¿Conoce el futuro también? ¿Acaso Dios no sabe? Dice la gente, dicen muchos teólogos y estudiosos de la Biblia, ¿acaso Dios no sabía que Job se iba a permanecer íntegro aún a través de eh, del sufrimiento? Bueno, aunque ciertamente eso es verdad, que Dios es omnisciente, amados hermanos, y que Dios conoce todas las cosas, y que Dios conoce y conocía el corazón de Job, y aún así Él permitió la prueba, es que mire, mis hermanos, aunque ciertamente Dios lo conoce, nosotros no lo conocemos, y lo que hace Dios es simple y sencillamente exteriorizar, hermanos, lo que había en el corazón de Job, para que nosotros tengamos un ejemplo claro de la fidelidad de un hombre, hermanos. Así que hay personas que se hacen preguntas, otros ven en él un misterio sobre la soberanía de Dios, esa soberanía que trasciende nuestra comprensión moral completa. Y lo que resulta claro es que mis hermanos Job no tiene ni la más mínima idea de esta conversación celestial. ¿Sí, mis hermanos? Él no tiene ni la más mínima idea y mientras nosotros hemos sido testigos de este diálogo, hermanos, cósmico entre Satán y el Dios Todopoderoso, hermanos, mientras nosotros hemos leído y hemos sido testigos, Job continúa su vida ordinaria allá en Uz, completamente Job, hermanos, inconsciente de que él se ha convertido en el centro de una prueba que tiene implicaciones que van más allá de su vida individual. Él no sabe, hermanos, no se imagina. No sabe Job, hermanos, que su fidelidad está siendo cuestionada, que un adversario ha apostado contra la autenticidad de su fe y de su devoción. Y Job no sabe que Dios mismo ha expresado confianza en su integridad. Así que Job no puede prepararse, mis hermanos. Él no puede prepararse para lo que le viene porque simple y sencillamente no sabe lo que le espera. Ahora, esta ignorancia por parte de Job, es decir, que él no sabe lo que le espera, es crucial para la validez de su prueba. ¿Por qué? Porque si Job supiera, hermanos, que estaba a punto de ser probado, bueno, pues obviamente que sus respuestas iban a ser influenciadas por ese saber, por ese conocimiento. Y hay algo profundamente perturbador en esta escena celestial, hermanos. Job, el más hombre, ese hombre más justo
de esa generación, de su tiempo, está a punto de sufrir no por su propio pecado, sino está a punto de sufrir como parte de una conversación cósmica sobre la naturaleza de la fe genuina. Y esto desafía completamente la teología retributiva que nosotros conocemos. ¿Sabe usted cuál es la teología retributiva, hermanos? Es esa idea de que el sufrimiento que tiene alguien, que tiene alguna persona, un sufrimiento, es castigo por el pecado. Esa es la teoría de la teología retributiva, hermanos. Que cuando a una persona le va mal es porque está pecando. Y que la prosperidad es siempre recompensada por la justicia. Bueno, esto que vemos de Job, echa por tierra, mis hermanos, esa teología retributiva. Así que el libro de Job, desde estas primeras escenas, está demoliendo esta ecuación, hermanos, esta teología simplista, y está preparando el terreno para una exploración mucho más profunda y matizada sobre el sufrimiento, la justicia divina y el significado de la fe auténtica. Así que nosotros, hermanos, mientras observamos la conclusión de esta asamblea, hermanos, celestial, dice la Biblia, hermanos, que Satanás, el adversario, se retira con permiso divino para actuar sobre la vida de Job, sobre sus cosas, sobre sus posesiones. Las fuerzas que están a punto de desatarse sobre la vida de Job, hermanos, no son aleatorias, no son por casualidad, no son, hermanos, de esa manera, sino que van a operar dentro de parámetros establecidos por Dios mismo. Acuérdense la limitación, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, pero no toques su vida. Y esta tensión entre la soberanía divina y la libertad del adversario, mis hermanos, para causar daño, es uno de los misterios teológicos más profundos que el texto nos presenta. Y los creyentes de todas las épocas muchas veces incluso han luchado con las implicaciones que todo esto, hermanos, significa. Así que regresamos ahora, mis hermanos, nuestras vistas, nuestras mentes, regresemos a las tierras. Desde el cielo, hermanos, nos vamos nuevamente a las colinas de Uz, donde Job pues continúa con su día a día, sin saber, como ya lo hemos mencionado, que el cielo mismo ha autorizado una transformación catastrófica, mis hermanos, de su vida. El sol brilla con la misma intensidad de siempre, los rebaños pastan tranquilamente, los siervos, los criados de Job realizan sus tareas rutinarias, todo parece normal, pero nosotros sabemos, porque hemos leído el texto sagrado, hermanos, conocemos esa conversación celestial, que la normalidad de la vida de Job está a punto de ser destrozada de la forma más violenta posible. Así que podemos imaginar tal vez a Job en una tienda, hermanos, cuando vemos aproximarse a un siervo, hermanos, corriendo. Incluso a la distancia podemos imaginar, hermanos, y podemos notar algo alarmante en el rostro de este hombre que viene corriendo, hermanos. Job puede ver que no es el trote, el correr casual de quien lleva un mensaje rutinario, sino vemos la carrera desesperada de alguien que porta malas noticias y noticias catastróficas. El hombre llega jadeando con el rostro descompuesto por el horror de lo que acaba de presenciar. Y sus palabras salen entrecortadas, sus palabras salen atropelladas por la urgencia, y el terror. ¿Y cuáles son las palabras de este hombre? Dice: y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y los acometieron los sabeos, y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Los sabeos, dice ahí, hermanos. Los sabeos, ¿quiénes eran? Bueno, este era una
un grupo, una organización de delincuentes, hermanos, bandidos nómadas del desierto, que en aquella época frecuentemente pues asaltaban caravanas y asentamientos en las regiones fronterizas. Bueno, este grupo de sabeos han realizado una incursión devastadora, dice este primer mensajero, y vemos, hermanos, los daños: 500 yuntas de bueyes, 1000 animales de trabajo, mis hermanos, esenciales para la agricultura de Job, han muerto, están desaparecidos. También menciona 500 asnas, igualmente pérdidas. Y lo que hace esta pérdida aún más horrible, mis amados hermanos, es no solamente hay pérdidas de animales, de vida de animales, sino que dice que los siervos que cuidaban de estos animales han sido asesinados. No estamos hablando solo de pérdidas materiales, no estamos hablando solamente de pérdidas animal, estamos hablando de vidas humanas que han sido, mis hermanos, arrancadas violentamente. Imaginémonos las implicaciones de todo esto, hermanos. Familias que esa misma noche llorarían la ausencia de padres, la ausencia de hermanos, la ausencia de hijos que ya no regresarán a sus hogares. Ahora, mis hermanos, en la cultura del antiguo cercano Oriente, donde la seguridad y donde la estabilidad de comunidades enteras dependían de la protección que los poderosos pues podían proporcionar, hermanos, pues tal ataque representaba no solamente un saqueo, un robo, hermanos, para Job, sino también era un colapso del orden social. Y Job, mis hermanos, como el hombre más grande, como lo describe la Biblia del Oriente, él tenía la responsabilidad implícita de proteger pues a quienes estaban a su cuidado, a su trabajo, a los que trabajaban, hermanos, para él. Así que este primer golpe entonces para Job no es solo económico, sino también moral. Job ha fallado en proteger a sus dependientes. Y aunque ciertamente no por negligencia lo sabemos, de parte de Job, sino porque, hermanos, por fuerzas completamente que están fuera de su control. Pero Job, mis hermanos, apenas ha comenzado a procesar esta mala noticia, esta noticia devastadora, cuando, mis amados hermanos, vemos aparecer a un segundo mensajero corriendo con la misma urgencia desesperada que el primero. Este hombre ni siquiera espera a que Job responda al primer informe antes de soltar su propio mensaje horrible. Dice este segundo mensajero: aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Fuego de Dios, dice este hombre, hermanos. Los eruditos, los estudiosos de la Biblia debaten si esto que menciona este hombre, hermanos, cuando dice fuego de Dios, ¿a qué se refiere? Bueno, algunos piensan que se refiere a algún rayo, quizás una tormenta eléctrica particularmente severa, o algún otro fenómeno natural que en aquella época, hermanos, se atribuía directamente a la intervención divina. Pero lo irónico, mis hermanos, de la declaración de las palabras de este hombre, lo irónico y cruel de esta descripción es que el mensajero interpreta este desastre como un acto divino, sin saber cuán cerca está de la verdad sobre los orígenes celestiales de la prueba de Job, porque sabemos que eso no venía directamente de Dios, aunque ciertamente él lo había permitido. Ahora, las 7000 ovejas, hermanos, el corazón de la riqueza pastoril de Job, han sido completamente destruidas, juntamente también con los pastores, hermanos, que cuidaban esas ovejas. Otra masacre de siervos inocentes, otra ola de pérdida humana que acompaña la devastación, hermanos, material. Hermanos,
la rapidez con que estas calamidades se suceden es particularmente devastadora, cruel, porque si ustedes notan en cada mensajero, bueno, en este segundo, por ejemplo, dice la Biblia que Job no tiene ni siquiera tiempo para recuperarse del primer shock antes de que llegue el segundo. Es decir, no hay espacio para respirar, no hay espacio para procesar, para comenzar tal vez a aceptar una pérdida antes de que la siguiente pues llegue a anunciar. Ahora, muchos han notado este patrón. Cada mensajero llega mientras éste aún hablaba, dice el texto, hermanos. Es una técnica narrativa que nos subraya, nos enfatiza esa naturaleza implacable y abrumadora del asalto, hermanos, del ataque contra Job. Y entonces, mientras el segundo mensajero todavía está ante Job con su noticia acerca de ese fuego celestial que consumió las ovejas, aparece un tercer corredor. Pero este trae noticias de los camellos, hermanos. Dice, todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. Eso dice el versículo 17. Ahora, aquí ya no menciona al grupo anterior de delincuentes, aquí menciona ahora a los caldeos, otro grupo, mis hermanos, de asaltantes del desierto, y aunque algunos historiadores también no se ponen de acuerdo si el término aquí se refiere a los proto-babilonios, perdón, o simplemente a bandas organizadas de saqueadores. Yo me voy más por la segunda opción. Bueno, ellos han ejecutado una operación militar, pero es algo coordinado, porque dice el texto, hermanos, 3 escuadrones. ¿Qué nos sugiere y qué implicaciones hay en esto? 3 escuadrones, bueno, es una implicación de planificación, organización. Es decir, es un ataque deliberado, es un ataque, hermanos, oportunista, planeado, con toda la intención. Los 3,000 camellos, esos animales invaluables, mis hermanos, que ya hemos hablado en la introducción, que representaban no solamente riqueza para Job, sino también representaban esa gran capacidad comercial y movilidad en el desierto, que algunos han catalogado como los barcos del desierto. Bueno, esos camellos han sido robados. Y nuevamente más siervos, hermanos, más vidas perdidas, más sangre derramada en lo que debería de haber sido un día ordinario de trabajo, hermanos. 3 desastres en rápida sucesión. El ganado tomado por los sabeos al sur, las ovejas consumidas por el fuego del cielo y ahora los camellos saqueados por los caldeos del norte. Es como, mis hermanos, si fuerzas desde todas las direcciones humanas y naturales se hubiesen coordinado para desmantelar sistemáticamente, progresivamente el imperio económico de Job. Y en cuestión de horas, quizás, incluso minutos, no lo sabemos, pero la riqueza acumulada durante años, esa riqueza acumulada, hermanos, durante décadas, esa prosperidad construida cuidadosamente a través de años y de años de arduo trabajo diligente, ha sido arrebatada en tan solo unos minutos. Job ha pasado de ser el hombre más rico del Oriente a alguien despojado de prácticamente todos sus recursos materiales. Pero nosotros, que hemos presenciado esa conversación en la corte celestial, entendemos algo que Job no puede saber, hermanos. Entendemos algo que Job no puede entender en ese momento, y es que estos eventos no son coincidencias que han pasado por el azar. No son simplemente mala suerte o el resultado del caos natural del mundo, no,
sino que son parte de una prueba orquestada, de una prueba permitida por Dios dentro de parámetros específicos. Así que el adversario ha recorrido la tierra y ahora ha movilizado bandidos del desierto, ha movilizado fenómenos naturales, todas las fuerzas a su disposición para demostrar un punto, que Job solo sirve a Dios por los beneficios materiales que él recibe de parte de Dios. Lo que hace esta situación particularmente trágica es que Job está enfrentando a esta prueba, mis hermanos, sin ningún contexto, hermanos, sin algo que le dé una pista que le ayude a entender por qué está sucediendo todo esto a su vida. Él no sabe que el cielo está observando su reacción. Él no sabe que hay una pregunta que ha sido planteada, una pregunta cósmica sobre la naturaleza de la fe genuina que depende de su respuesta que él dé, hermanos. Él debe de procesar estas pérdidas devastadoras sin el marco teológico que tú y yo poseemos como observadores privilegiados de la narrativa del texto sagrado. Para Job, estos son simplemente desastres, hermanos, inexplicables que han destruido su vida en un solo día. Y justo, mis hermanos, cuando pensamos que no puede haber más, cuando 3 calamidades parecen ya más de lo que cualquier ser humano, hermanos, pudiera soportar en una vida entera, mucho menos en un solo día, vemos, hermanos, aproximarse a un cuarto mensajero. Su rostro de este mensajero está aún más devastado que los anteriores. Podemos ver en sus ojos un horror que va más allá de la pérdida, hermanos, material. Y con razón, porque las palabras que está a punto de pronunciar llevarán el sufrimiento de Job a un nivel completamente, mis hermanos, diferente, a una profundidad de dolor que ninguna pérdida de propiedades puede igualar. El cuarto mensajero llega y sus primeras palabras congelan el mundo de Job, porque sus primeras palabras son: entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes, y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Hermanos, puedes o podemos sentir cómo Job se tensa al escuchar esas primeras palabras, sabiendo que, hermanos, cualquier mensaje que comience así como comenzó este hombre, es decir, ubicando a todos sus hijos juntos en un solo lugar, eso no podría terminar bien. El mensajero entonces continúa con su voz quebrándose, y un gran viento vino, dice, del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Podemos sentir un silencio, hermanos, un silencio tan profundo que parece absorber todos los sonidos del mundo, porque los 10 hijos de Job, 7 varones, 3 mujeres, están muertos. No uno, no algunos, sino todos en un solo y catastrófico incidente. Mientras disfrutaban de uno de sus banquetes fraternales, dice que un viento de fuerza devastadora, quizás un tornado, quizás una tormenta de viento del tipo que pues, ocasionalmente azota las regiones desérticas, ha colapsado la estructura sobre ellos.
La casa del primogénito, probablemente, mis hermanos, la más grande, la más sólida de todas, diseñada para albergar reuniones familiares, se convirtió en una tumba colectiva, mis hermanos. Ahora, aquellos que saben de la arquitectura antigua señalan que las casas en el antiguo cercano oriente frecuentemente tenían techos planos, hechos de vigas de madera cubiertas con barro y paja compactada. Y tales estructuras, aunque adecuadas para el clima de aquella región, pues eran vulnerables a vientos extremadamente fuertes, especialmente si estos golpeaban desde múltiples direcciones, como es el caso. Simultáneamente las cuatro esquinas de la casa, como lo describe el texto, y el colapso habría sido súbito, completo, dando a los ocupantes prácticamente ninguna oportunidad, hermanos, de escapar. Así que imaginemos lo que esta noticia significa para Job. No solo la pérdida de sus hijos, cada uno con su propia personalidad, cada uno con su propia historia, con sus sueños, la extinción de esa línea familiar, hermanos, el fin de su legado. Sabemos que en la cultura patriarcal del antiguo cercano oriente, los hijos varones eran quienes perpetuaban el nombre y la herencia familiar. Las hijas, aunque amadas, típicamente pues se integraban a las familias de sus esposos, y Job ha perdido todo eso, hermanos. Los herederos que continuarían su nombre y las hijas que traían alegría, mis hermanos, a su hogar, la familia que se reunía regularmente para celebrar la vida juntos, ha sido borrada en un momento de horror inimaginable. Y lo que hace esta pérdida aún más cruel es el contexto, mis hermanos. ¿Y se acuerdan, hermanos, que Job ofrecía sacrificios regularmente después de esos banquetes familiares? Job, preocupado de que sus hijos pudieran haber pecado inadvertidamente en sus corazones durante las celebraciones, ahora en una de estas mismas celebraciones precisamente, que Job tanto pues se preocupaba por cubrir espiritualmente, sus hijos han muerto. La intercesión paternal que Job, hermanos, fielmente practicaba, pues no previno esta tragedia. El ritual que realizaba continuamente con temor reverente a Dios no protegió a sus hijos del viento del desierto. Algunos eruditos, teólogos, interpretan este detalle muy particularmente significativo. Job no estaba negligiendo sus deberes espirituales. De hecho, era extraordinariamente diligente en ellos, y aún así, la protección que buscaba a través de sus sacrificios no se materializó. Job hizo todo correctamente, desde una perspectiva ritual, moral, mas sin embargo sus hijos murieron. Y observamos a Job procesando esta noticia final, este golpe que va infinitamente más allá de las pérdidas materiales anterior que hemos visto. Podemos imaginar su rostro en el momento en que la realidad completa de lo que ha perdido comienza, amados hermanos, a procesar, a ver, a penetrar en su conciencia. En un solo día, quizás en un lapso de solo unas horas, Job ha pasado de ser el hombre más bendecido del Oriente a alguien despojado de riquezas, propiedades, medios de vida, pero lo más devastador de todo, parte de su familia especial. Los siervos muertos en los primeros tres desastres, al menos no era, podríamos decir, que su propia sangre, su propia carne, eran pérdidas terribles, claro está, pero de una categoría diferente para Job. Pero estos 10 jóvenes eran sus propios hijos, criados desde la infancia,
amados con la profundidad particular del amor paternal y maternal. En el pensamiento hebreo, hermanos, la muerte de los hijos era considerada una de las mayores maldiciones que podían caer sobre una persona. Los salmos, los salmos y los proverbios hablan, ¿verdad?, de los hijos como herencia. Dice: aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. El Salmo 127:3. Y Job, pues, ha perdido no solo uno hijo, hermanos, o dos hijos, sino los 10, la plenitud completa de su descendencia borrada en un instante. Y lo que nosotros sabemos, pero Job, hermanos, no es que este desastre también opera dentro de los parámetros establecidos en la corte celestial. Recordemos las palabras de el Satán, el adversario a Dios. Recordemos las palabras también de Dios. Amados hermanos, entonces, el adversario ha interpretado este permiso de la manera más expansiva posible, ¿sí?, incluyendo en la destrucción autorizada no solo propiedades de animales, sino también familia de Job. Y hay, hermanos, aquí a veces un debate sobre si esto es justo o apropiado, sobre si los hijos de Job deberían ser considerados meramente como posesiones que pueden ser quitadas en una prueba. Pero el texto no entra en esos debates, hermanos, simplemente presenta los hechos con una economía, hermanos, con una practicidad narrativa brutal. Los hijos están muertos, la familia está destruida, el legado está terminado y Job debe ahora responder a esta realidad. 4 mensajeros, 4 tragedias, cada una peor que la anterior, culminando en esta pérdida que supera todo lo demás. El patrón es claro. El adversario ha diseñado esta prueba para ser progresivamente más dolorosa cada vez. Primero las posesiones más distantes, ganado en los campos, luego las más valiosas económicamente hablando, camellos, ovejas y finalmente lo más preciado de todo, hermanos, la familia. Es una demolición sistemática y calculada de todo lo que hacía la vida de Job significativa y bendecida. Y mientras observamos a Job en este momento de pérdida total, nos preguntamos cómo cualquier ser humano podría soportar tal avalancha de desastre. ¿Cómo, hermanos? La pregunta del adversario resuena en nuestra mente. ¿Acaso teme Job a Dios de balde, en vano? Bueno, ahora se pondrá a prueba, mis hermanos. Ahora veremos si la devoción de Job sobrevive cuando todas las razones aparentes para esa devoción han sido arrancadas de su vida. La escena está preparada para la respuesta de Job, una respuesta que definirá no solo su propio destino, sino que responderá a una pregunta cósmica sobre la naturaleza misma de la fe auténtica. Pero pues eso lo vamos a ver, si Dios quiere, mis hermanos, la próxima semana, el mismo día, a la misma hora y en la misma página. El varón siguiendo a Dios. Se ha llegado la hora de terminar, ya son las 11, faltan 3 minutos para las 11. Así que, dice nuestra hermana Felipa, pido oraciones por nuestra hermana Lupita Ayala. Vamos a anotar aquí a Lupita Ayala, petición de nuestra hermana Felipa. Vamos a orar. De Apodaca, Nuevo León, está con cáncer. Ya no está con tratamiento, pues no tuvo el efecto deseado. Nuestro Padre Celestial tenga misericordia de ella y su familia. Amén. Vamos a orar, hermana, vamos a orar.
Vamos a dejarlo todo en manos de Dios, que se haga su voluntad. Bien, hermanos, vamos a entonar un himno o un coro y después oramos. Dice mi amada y querida hermanita, dice nuestro hermano Enrique, es de mi congregación de Praderas, de Apodaca. Gracias, mi querida y amada hermana Felipa, por orar por mi hermana Lupita Ayala. Amén. Vamos a orar, vamos a entonar un coro y hacemos la oración final. Si tienen alguna petición, pues es el momento de hermanos para orar por ella ahorita, después de este coro. Vamos a entonar, hazme tu jornalero, este hermoso coro. Hazme tu jornalero. Cuando lejos yo me voy y alejado de Dios estoy y lo he gastado todo. Cuando ayuda quiero encontrar y mi corazón llenar, de tu casa yo me acuerdo. Me levantaré, iré a mi Padre. Le confesaré de todo mi pecar. No merezco tu amor, no soy nadie. Tu jornalero quiero ser, nada más. Tu mirada está en mí, aunque peque contra ti, nunca me guardas rencor. Cuando vuelvo yo a ti, tú esperando estás por mí para darme de tu amor. Me levantaré, iré a mi Padre. Le confesaré de todo mi pecar. No merezco tu amor, no soy nadie. Tu jornalero quiero ser, nada más.